Me sorprendo a mí mismo de cómo he evolucionado y avanzado desde que empecé hace 50 años con esto. Y en 20 años, más o menos, la época de la pandemia, empecé con este curso. Y sí, tengo que reconocer que cuando empecé, los programas que hacía, aunque eran buenos, eran una chingada también. O sea, no estábamos muy avanzados con la programación. Y en esa época había mejores programas que el mío. Y uno de esos fue Firetol. Hay que reconocerlo porque la realidad de las cosas, de todos los programas radiales que han salido desde la existencia del planeta Tierra hasta el día de hoy, Firetol escaló al puesto número uno, pero como saben la mayoría, tuvo su inconveniente y perdió, se le destruyó todo lo que tenía. Por eso el programa quedó obsoleto porque no se pudo ni actualizar ni nada porque lo perdió en un incendio, según como dicen. Hasta que aparecí yo que quise hacer el mejor programa que existiera en el planeta Tierra que reemplace a todo lo que existan. Y cuando comencé, bueno, no era tanto. Por eso compré el Filetol, lo compré legal y original, porque era de lo mejor que había. Pero más allá de lo inconveniente que tuvimos con el vendedor, me sirvió de inspiración para superarme a mí mismo y superar a los demás. Si ustedes ven los primeros programas que he hecho, que ya la mayoría los he destruido, y lo comparan con las versiones modernas, van a ver una diferencia de mil. Y si empiezan a comparar los programas que existen a nivel planetario con el Ion Manifestor Supremo, la versión Ion, y ahora la versión Divino que estoy haciendo, pues se escala al puesto número uno de todo el planeta. Y el Filetol, como no lo han podido actualizar ni mejorar, he hecho la versión de el Manifestor Supremo, que es el mismo, con las mismas funciones, pero un poco mejor. A nivel, ¿cómo se dice? Eh, Fachada, interfase y potencia. Pero no me quedé con eso. Yo dije, no, esto tiene que ser mejor que el mío todavía. Si con el Manifestor Supremo los puede superar a todos, incluyendo el Filetol, yo quería uno que supera al mío mismo. Y empecé a agregar funciones modernas de las de ahora. Y ya las agregamos, campo de torsión, posicionamiento piramidal, resonancia Tesla, resonancia Schumann, eh, acumuladores, potenciadores. Uy, es larga la lista, no saben todo lo que tengo en la mente todavía para incorporar al Ion Supremo y Divino. Y para aquellos que no me creían cuando empecé con esa chingada de programa, compárenlo con lo que he hecho ahora. ¿Esto qué quiero decir con esto? Que lo que dije que iba a hacer, lo hago a su debido momento. Y ahora estoy poniendo como un nuevo objetivo crear este nuevo programa en banda que va a ser lo mejor que exista en el universo. Porque no solamente va a incorporar todo lo del Manifestor Supremo, de Filetor y de todos los programas, sino también todo lo que trae el ION, con la cuántica, fractales, las pirámides de Giza y todo eso, sino que ahora se le va a incorporar todo lo que era en la antigüedad en toda clase de magia, en todas sus variantes. Principalmente esta que me gusta más, el palo mayombe, soy de esta regla, de esta categoría, eh, pero todas las variantes, umbanda, quimbanda, palomonte, vudú, exupombayira y todas las que están relacionadas. Pero imagínate tener todos esos 50 años de todos estos conocimientos antiguos y modernos y tecnológicos en un solo programa. ¿Por qué creen que se va a llamar a un manifestor divino? Va a tener 33 modos de trabajo, más que el manifestor supremo. Eh, que tenía, no me acuerdo ahora, ya perdí la cuenta porque me empecé tanto con el año que me olvidé del Supremo, pobrecito. Creo que tenía 18 modos de trabajo. Bueno, el Divino va a tener 33 y ahí en la lista tengo una función de como 20 más, así que van a ser como 50 modos de trabajo. No te imaginas todo lo que hay. Por culpa de la tecnología moderna, el mundo cuántico, un mundo fractal, los campos de torsión, eh, un montón de otros modernos. Pero no nos queremos olvidar de la antigüedad,
de la forma antigua. Wells lo que quería era digitalizar todos los rituales mágicos de cualquier tipo, digitalizarlo en un programa radiónico o en una máquina radiónica en ese momento. Y no se pudo, porque en una máquina real, física, no se puede hacer esto. Es imposible. No se le pueden agregar todo esto a una máquina radiónica física. Por eso el software radiónico sí se puede. Pero tenía que aparecer alguien que esté dispuesto a tomarse todo ese trabajo y que tenga todo ese conocimiento para llevarlo a la práctica, a la acción y hacerlo en un programa radiónico. Y ahí entramos en juego yo. Entramos, no, entro en juego yo, porque la verdad que estoy solito. Y para los que no me creían, acá tienen las pruebas, así que las pueden ver cómo he evolucionado. Imaginen el mini manifestor, ese que venía con dos recuadros y una publicidad que no la podías quitar. Fíjense en el que he hecho yo la versión 2026, mejorada y potenciada con un montón de cosas. Y mayormente todos los estoy actualizando, todos los programas, tanto viejos como antiguos, las versiones modernas que estoy haciendo, con los campos de torsión, porque es un detalle que nunca se tuvo en cuenta. Ya hablé lo que significa un campo de torsión al derecho o al revés. Eh, es un modo de trabajo como el entrelazamiento cuántico o la unificación de opuestos. También he hablado ya mucho de eso, así que no necesito repetirlo. Si me han seguido el hilo de todo este curso, pues algo le tiene que haber quedado en la memoria. Y si no lo han hecho, bueno, se lo están perdiendo, porque yo avanzo como el tren bala y no me detengo. Eh, che, estaba viendo el tema de los trenes, esto que inventaron, loco, déjense de joder la velocidad. 500 kilómetros por hora, 600, están re locos. Bueno, yo soy como ese tren. Así que es raro que pare, pero en alguna estación paro. Al que quiera subir bien y al que no, el tren se va. Y el tren significa la vida. Así que por eso yo no me detengo. Me detengo cada tanto para que suba alguien y si no, sigo adelante. Y si no me creían, pues acaben las pruebas. ¿Cuánto llevo ya acá en Telegram, loco? ¿2 o 3 años? Bueno, hagan memoria de cómo empecé o preguntan a los usuarios más viejos y fíjense en cómo soy ahora y todo lo que he hecho hasta el día de hoy. Los nuevos no van a saber lo que yo hacía antes y lo que estoy haciendo ahora, por eso no van a tener un punto de comparación de referencia. Solo ven lo nuevo y creen que eso es lo único que hay, pero nada que ver. Eh, a veces es bueno ver la diferencia y hacer comparaciones, pero yo lo que está pasado ya lo trato de olvidarlo. Por eso voy para adelante y no me detengo. Como, por eso digo que soy como el tren. Voy para adelante y no me detengo. Porque si yo me pongo a pensar en lo viejo, pues me puedo quedar estancado ahí. Y es algo que nunca lo hice. Así que sigo adelante con el conocimiento, con los programas. Y ahora estaba desempolvando un poco estos módulos, que lo tenía en una carpeta en stand-by, en reposo. Y digo, pero ¿y si es fácil meter esto, digitalizar estas dos fórmulas? Ah, no puse para qué se trata. Bueno, uno es para el trabajo y otro para dominar al jefe. La primera para el trabajo y la segunda, que tiene como un triángulo apuntando hacia abajo, es para dominar al jefe. ¿Viste? Cuando son medio forro. Lo voy a explicar sencillamente. Esto lo puedes hacer físicamente, que está hecho para eso, porque es un ritual de Umbanda, pero se puede digitalizar. Te voy a dar una pista, así te doy un par de ideas, y para aquellos que, si me la quieren robar también la idea, también lo pueden llevar a la práctica y meterlo en un programa, porque no es tan complicado. El problema no es el elemento, el problema es la función. Ese fue el gran error de Firetol y en el caso mío del manifestor supremo, que es un símil, también tiene el mismo dilema. Es muy sencillo, es poderoso, pero sencillo, porque trabaja con elementos, no con funciones. En cambio, el ion fue un paso más allá y trabaja con elementos y con funciones. El supremo y el Firetol tiene una función que es el entrelazamiento cuántico. En la versión mía suprema tiene entrelazamiento cuántico y unificación de opuestos, dos formas de trabajo. Yo le llamo forma de trabajo a la función. Y la función del ion tiene los mismos que el manifestor supremo, los mismos que el filetol, pero tiene funciones o modos de trabajo nuevos. Campo de torsión, posicionamiento piramidal, campo de torsión positivo-negativo.
lluvia de afirmaciones. Formas de trabajo es sinónimo de funciones. Y es lo que le falta al Firetol y al manifestor supremo mío. Por eso tuve que hacer un programa que superara incluso el mío. Y acá lo tenemos. Y ojo, cuando empezamos a poner las funciones, no elementos, funciones de los elementos. Ahora van a ver la diferencia. Si yo en el programa Radioña quiero usar un elemental, pongámosle los 5 elementos, cargo los símbolos de los 5 elementos. Bah, eso es fácil, cualquiera lo hace. Y esa es la táctica que le voy a explicar ahora para ustedes, pero no les voy a decir las funciones. Cargo los 5 símbolos de los elementos y ya está, tengo los 5 elementos en el programa. Pero no, no es así la cosa. La función es distinta. La función es, en el panel, activar la función y que trabaje la función misma de cada uno de esos elementos. Que hagan algo. No hablo de hacer algo en el sentido de solamente que aparezca y que se mueva o que rote. Tiene que tener una función de algo. Como una calculadora que suma 1 más 1 y tiene que dar un resultado de 2. Si no, no tiene sentido, es solo fachada nomás, para que tenga facha. Y eso es lo que yo no quiero. No es facha el ion manifestor, tiene funciones internas de verdad, relacionadas con el campo de torsión y el mundo cuántico y fractal. Pero esos son secretos técnicos míos, no lo puedo decir para que no se lo copien. Entonces acá tenemos la función. Pero te la voy a hacer para que la hagas a nivel símbolo. Buscas una imagen de 9 velas amarillas, una de aceite de éxito, una de aceite de buena suerte, una de incienso de éxito, una de polvo de éxito, perfume abre camino, una imagen de cada uno de estos elementos físicos que necesitas para el ritual, lo buscas en forma de imagen y lo cargas en el programa y ya estás haciendo el ritual. Claro que para esto tenés que saber ahora cuáles son los pasos, el factor humano que le faltó a Well. Yo tengo los elementos, el incienso, el perfume, la bolsita, tengo todo en forma de imágenes y tengo el talimán y le doy al play. ¿Y el factor humano qué pasó? ¿Qué pasó con el factor humano? El factor humano es lo que se hacía a la antigüita cuando se hacían este tipo de rituales. Los rituales tenían un factor humano, no eran solamente las acciones físicas. El factor humano era algo interno o paso que uno tenía que dar físicamente. Y eso no está en el programa. Esos son funciones o modos de trabajo. Pero no todas estas funciones o factor humano lo podemos digitalizar. Muchos quedan en el propio ser humano que lo va a hacer. Como por ejemplo, si en uno de los pasos del ritual dice, cierre los ojos, entre en estado alfa y visualice primero el objetivo y después haga el ritual. ¿Cómo metes en un programa para que te haga entrar en alfa y te haga visualizar? Lo tenés que hacer vos. Podés poner un sonido alfa para que te haga entrar en alfa, pero la visualización, la computadora no va a visualizar por vos. Es imposible. No va a visualizar ni a sentir por vos. Ese es el factor humano que le faltó a Well. Y eso es lo que hay que poner en este campo de los poderes de la clase que sea. La visualización, el sentimiento es algo que es exclusivo del ser humano y ninguna máquina radiónica, ni programa, ni siquiera una inteligencia artificial pueden reproducir. Y nadie te lo dice. No te dicen el factor humano. Ellos creen, apriete el botón y ya está, cargue la imagen, los elementos y se terminó. Pero si en el ritual, y esa va a ser la diferencia del ION, el nuevo programa, te va a dar los símbolos, pero te va a decir la manera, lo que tenés que hacer eh, para no descartar ese factor humano. Te va a decir los pasos. Sí, podés cargar las velas, los elementos, como si lo tuvieras físicamente, pero los pasos, la función o el factor humano lo seguís poniendo tú. Pero te vas a ahorrar todo el trabajo físico. Aquí viene el por qué hacerlo. Si total, si hacerlo físico, hacerlo de todas maneras tengo que hacer casi todo físico o no, ¿por qué hacerlo con el programa? Si lo mismo casi lo tengo que hacer igual. Hay una gran diferencia. Cuando tú lo haces una vez, 2 veces, 3 veces, 30 veces en el mes, tu subconsciente se programa. Puede tardar más, ojo, digo un mes promedio, puede ser 3 meses. De 30 días, las 30 veces hices exactamente los mismos pasos con el programa y con la configuración o con los rituales con el programa, con los elementos y el factor humano, que lo pones vos, o el ritual y el factor humano, que también lo pones vos, el subconsciente se programa entre 30 y 90 días. Después de los 30 o 90 días, cuando vos querés hacer de nuevo ese mismo ritual,
el subconsciente empieza a trabajar automáticamente sin tener que hacer nada. Esa es la gran diferencia. Y esto lo sabíamos desde el año 60 en parapsicología. Se te creó un programa, se te creó un hábito, o como quieras llamarlo, un anclaje si querés. No necesitas ya el programa o las cosas, ya el subconsciente lo incorporó y se automatizó en tu mente. No se automatiza en el programa, se automatiza en tu mente. Ese es uno de los grandes secretos de la parapsicología, que nadie te lo va a decir. Entonces, pero si necesitas la herramienta, sea el ritual, el programa, la máquina física, lo que sea, todo después de un tiempo, haciéndolo con constancia y repetición, se programa y ni siquiera la máquina física necesitas. Vas a pagar millones por un programa que te sirve por 30 o 90 días, que cuando programes a tu subconsciente, a la máquina, tu máquina sea una Iónimo, una Ares, una esta Bercana, ¿cómo es? Que me gusta, esa negrita de 3 diales, o cualquier máquina radiónica física, después de 1 a 3 meses ya lo necesita más una vez que se programó el subconsciente. A no ser que la necesites para otra cosa y tenga que volver a repetir el proceso de repetición para programar a tu mente. Nosotros eso lo hacíamos sin nada, la programación esa. Y lográbamos los mismos resultados sin máquina y sin nada, porque la programación la haces en tu propia mente. Hay otras maneras de programar a tu subconsciente, pero antiguamente se programaba el subconsciente mediante rituales. Después fue mediante la mente. Después fue mediante estos elementos. Después fue mediante máquinas radiónicas. Después fue mediante programas radiónicos. Son diferentes formas de programar la mente y todas servían y siguen sirviendo. Pero la ventaja del programa es que es configurable, modificable, adaptable, actualizable. Los rituales, bueno, los rituales sí también son actualizables. Las máquinas físicas no son actualizables, las fabricaron de una manera y ahí muere. Anda a poner un campo de torsión en una máquina física Arex, o en una Hieronymus, o en una de 3 diales, o de 9 o de la que sea. Bercana, me está sonando algo de Berca es. Anda a ponerla, un copiador de remedio o lo que sea. No podés, es imposible. Y si a alguien se le ocurre la manera de hacerlo, te va a fabricar otro aparato físico para vendértelo. En cambio acá, la función solamente se van poniendo y actualizando en el mismo programa, como empezó desde el principio, con 2 opciones, y hoy tiene, ¿cuántos modos de trabajo tiene el ION? Nadie me lo creía, pues ahí tienen la prueba, señoras y señores. Lo que dije lo hago. Y así como digo que voy a hacer este programa, será la magia antigua de todo su esplendor en la era moderna y tecnológica. Ese era el sueño de Wells, que no lo pudo terminar. Alguno puede decir, bueno, soy el sucesor. Nah, continúo con eso porque pega conmigo, ¿eh? La verdad que sí. Aparte me sirve para mí. Es para mí esto. Pero también lo voy a ofrecer para los demás. Bueno, ahí me agarró la calentura y lo hice. Ahí lo tienen. Un adelanto. Me puse a pensar, ¿no? ¿Cómo hacer para activar o desactivar los elementos? Y hay algunas cosas que se pueden llegar a hacer. Y las otras, bueno, mi amigo subconsciente me las va a decir sobre la marcha. ¿Cómo encender las velas y cómo untarlas? Pues visualización, señores y señores. ¿Ven? El factor humano. La parapsicología entraría acá en este campo. O que el programa mismo, cuando le dan el encendido o iniciar, prenda todas las velas que están ahí, sea la cantidad que sea. Hay trabajito para hacer eso, ¿eh? Pero se puede. Y en el caso de la unción, con el aceite conquistador, a cada una de las velas, se hace por decreto. Por decir algo rápido y sencillo, que este aceite de Juan el Conquistador impregne o unte a cada una de las velas del tal círculo, sean 13, 6 y una, y algo parecido, que puede ser como texto o como audio. Una vez encendido, lo que tienes que hacer es hacer la oración esa y se terminó. Este es real, para hacerlo físico, pero acá lo estamos digitalizando. Y no tenés que volver a comprar las velas. Son 19, 20 en total. Valen carita. Y el resultado va a ser igual. Pero ¿ves lo que estábamos diciendo, lo que se olvidó Wells? No es el programa solo. Uno tiene que visualizar que las velas se prenden y visualizar que las estás untando con el aceite de conquistador. Si no lo hacemos,
En algunos casos se puede saltear el factor humano, porque en este caso sí lo podemos hacer. Que el programa las encienda y que el decreto las junte, pero no siempre se puede eliminar el factor humano. ¿Se entiende? Aparte hay algo que contiene el factor humano. No es solamente visualizarlo, porque la visualización la puede hacer el programa al encenderla. La unción también la podemos hacer visualizándolo o decretándolo con la palabra, mediante la vista o el oído, o la voz. ¿Se me escapó el oído? Con la voz, el poder del verbo. Pero y el sentimiento que te genera ese pensar y ese visualizar o sentir, el sentimiento que genera, en ningún programa lo va a hacer eso. Eso solamente es del ser humano. Entonces tiene una cosa acoplada. Va a tener poder, poder visual, poder verbal, sea visualizado o que lo encienda el programa o que lo unte el programa. Pero el sentimiento le agrega más potencia al ritual físico o al programa radiónico también. Ese es en esencia el factor humano que Buell quiso descartar y no pudo, porque es imposible. No, no hay algo que genere el sentimiento. Pero, presten atención, si nosotros hacemos esto en forma digital con un programa como este, sea visualizándolo o que el programa lo encienda y lo unte por decreto, este conjunto sí va a generar un sentimiento en nosotros, porque como es adentro es afuera, y como es afuera en el programa, como esté configurado, va a ser adentro, va a influir en nuestros pensamientos y a su vez en los sentimientos y se genera el factor humano. El problema es cuál es primero y cuál segundo. Pues bueno, eso es para otro tema. Pero si queremos arrancar sin el factor humano va a tener muy poca potencia. Es como decir, querés amar a una persona y la querés enganchar sin amarla. Pero es diferente si ya tienes el sentimiento de amor, tiene más potencia. Algo parecido. Ya lo vamos a ir viendo sobre la marcha. Se me ocurrió recién esto, aunque tengo uno ya parecido, con un pentagrama. Le saqué nada más que el pergamino. Ahora lo que tengo que hacer es poner donde está el botellón del aceite. Ahí tiene que ir de alguna forma el decreto que va a untar a las velas. Así que lo puedes hacer de las dos maneras o combinar las dos cosas, si te gusta más la visualización, y estarías haciéndolo a la manera antigua o a la manera moderna. Acá ya casi casi está hecho, porque estoy viendo que en el Aion Manifestor Supremo o Divino, esto lo puedo poner como un pack. Así que me parece que lo voy a hacer primero por ahí. Eh, porque en vez de cargar tendencias, 28 tendencias, cargas velas. Pero ahí va a haber un problema, se me hace a mí, porque puede haber, no sé cuántas cantidades de velas lleva el ritual, el máximo que lleva un ritual. Hay que ver. Acá son 20. Todavía nos quedan 28 si usáramos la plantilla de la ION. Y en el caso, estoy pensando si la botella del aceite es una tarjeta aparte o es una chicar. Que en vez de cargar una tarjeta chicar, le cargamos la botella de aceite. El decreto ya va incorporado dentro del recuadro, no hay problema, y en cada vela lo mismo. Pero la botella va a empezar a recorrer las velas. Así que no me convence, tendría que ser aparte. Y que la tarjeta chicar, si la usamos, capaz que no, porque no hace falta. Acá no hay que usar tarjeta chicar ni nada, señora, ¿eh? Señoras y señores. Acá es prender la vela y rezar y nada más. No necesitamos chicar, no necesitamos nada. Hasta te digo más. ¿Querés hacerlo visualmente? Pues agarré ese fondo, lo hice en 2000 píxeles. Agarré ese fondo, ponelo como fondo de pantalla y concentrate en el aceite, en el símbolo del círculo y el triángulo, la cantidad de velas en San Antonio. Ah, pero el nombre de la persona. Bueno, ahí hay un dilema. No la vas a poder usar. O si querés te doy la plantilla sin el nombre Sandra. Porque tú tienes que poner el nombre ahí. También lo puedes poner mentalmente. Entonces, supongamos que la vela negra no tenga el nombre de Sandra. Visualizas la plantilla, visualizas que escribes el nombre en la vela, visualizas que con el aceite untas cada una de las velas, visualizas que se encienden, haces la oración y se termina. Es un ritual real de verdad, ¿eh? Solo que estoy digitalizándolo.
Y si te querés ahorrar de hacer, porque imagínate que tenés que hacer este ritual 30 días, si lo hicieras en el programa, lo haces una sola vez y ya queda configurado y solo tenés que encenderlo todos los días y hace el trabajo por vos. Ese era el sueño de Wells. Pero no olvidar el factor humano que es principalmente es el verbo, la visualización, pero principalmente el sentimiento. Para empezar, poder descartar el sentimiento y empezar con el verbo y la visualización, pero no va a tener tanta potencia como si se le agregara el sentimiento. Es lo que nos dicen todos, ¿eh? Que el poder está en los sentimientos, en lo que más te empuja. Al principio, si lo haces al revés, va a ser medio de mala gana, sin fuerza y muy lento. Pero si ya tenés un entusiasmo o una emoción, un sentimiento fuerte, pues es como apretar el acelerador de golpe a 100 por hora o acelerar de a poquito a 1 km/h. Acelerar vas a acelerar, solo que vas a tardar mucho más. Así que el factor humano son varias cosas, pero principalmente el sentimiento. Lo dice la ley de atracción, lo dice la magia satánica, lo dicen la mayoría. Así que algo de razón deben tener. Así que bueno, ahí lo tienen. La fachada va a ser esa. La simbología y las posiciones de las velas van a ser todas diferentes según el objetivo. Así que hay mucho más para avanzar y mejorar o potenciar todo lo que es este curso y principalmente los programas de la familia Yo.